Bien, pues recibimos con mucho agrado a nuestro segundo ponente de este día. Es la sesión 11. Ayer estuvimos revisando todos los materiales y ya pusimos en orden todo el trabajo que hemos desarrollado en conjunto a lo largo del seminario. Entonces, bueno, esta es la sesión 11 y es un placer darle la bienvenida al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, quien ahora les compartiré su reseña curricular, pero bueno, quien viene gracias a la participación que accedió a brindarnos como institución la Universidad de Jalapa, que bueno, es una institución académica muy seria, de gran arraigo en la ciudad, y bueno, pues yo me siento muy complacida de compartirles a ustedes, que soy profesora de los posgrados desde hace varios años, entonces me siento como en casa y recibo de esa manera muy especial la visita del doctor aquí en estas instalaciones. Les comparto su reseña. Él es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios Legales con especialidad en Estudios Legales por la Atlantic International University de Estados Unidos, doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Cursa la maestría en Sistemas Anticorrupción desde la perspectiva del Sistema Penal Acusatorio, que es relevante, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es docente doblemente certificado en juicios orales por la CETEC-CEGOV. Es diplomado en Sistema Penal Acusatorio desde la perspectiva de la reforma constitucional por parte del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Diplomado en Sistema Penal Acusatorio y adversarial, y diplomado en Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, ambos por la Universidad de Jalapa y validados por la CETEC. Es diplomado en Educación y Tecnologías de la Información por la Universidad de Jalapa, conferenciante nacional e internacional y docente de maestría y doctorado en diversas instituciones educativas como la propia Universidad de Jalapa, la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor, coautor y coordinador de diversa obra y artículos científicos, teniendo actualmente más de 35 libros publicados. Así que con mucho gusto les comparto la presencia del doctor Vázquez Azuara y les pido por favor que le brindemos un fuerte aplauso. Precisamente sobre acceso a la información y protección de datos personales. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, distinguidas y distinguidos asistentes a este seminario. Me complace sobremanera encontrarme aquí con todas y todos ustedes y agradezco la gentil invitación de la distinguida directora, la maestra Mónica Madrigal, brillante catedrática de la Universidad de Jalapa. Y bueno, nos complace muchísimo podernos encontrar esta tarde con todas y todos ustedes. Hecho este agradecimiento, quiero expresarles que el tema que preparé para el día de hoy para todas y todos ustedes es de la más alta relevancia bajo este andamiaje que se está forjando, sobre derechos humanos y que obliga a todas las autoridades en los ámbitos de sus competencias a poder esgrimir ordenamientos jurídicos, disposiciones normativas que respondan a las cada vez más crecientes exigencias de la sociedad y también, evidentemente, en calidad de gobernados. Por ello, he preparado esta ponencia. El tiempo que me han comentado es aproximadamente 1 hora y media, por ello procuraré ser sustancioso con los elementos fundamentales. Realmente temas de esta naturaleza nos darán incluso para estudios de maestría y doctorado, pero haciendo una síntesis concreta de lo que representan estos retos y estos derechos humanos, habré de proyectarles lo sustancial para que desde una visión legislativa podamos ponderar cuáles derechos humanos giran en torno a esta estructura de acceso a la información y protección de datos, y sobre todo cuáles las recomendaciones que se pueden generar para que desde la trinchera legislativa podamos consolidar normas locales que se armonicen adecuadamente a los espectros nacionales, internacionales y sobre todo para que las disposiciones contenidas en dichas normas no violen derechos humanos que bajo el principio de interdependencia de los mismos son también de la más alta relevancia. Hecha esta introducción, pues es momento ya de iniciar con las diapositivas y bueno, pues pasamos al primero. La primera filmina nos revela solamente un breve comentario sobre esta estructura novedosa de derechos humanos
que prácticamente hoy permea el Estado mexicano en todas sus vertientes. Debemos recordar que el pasado 6 y 10 de junio de 2011 se eleva a rango constitucional federal por primera vez en la historia de nuestro país el concepto de derechos humanos. Y este concepto de derechos humanos, si bien no fue novedoso porque no fue la primera vez que una norma lo contenía en nuestro país, igual de cierto es que es la primera ocasión donde se comienza a visualizar la incursión precisamente de este concepto y todo lo que implica en el ordenamiento jurídico federal. Recordemos que Veracruz tiene, perdón, voy a ver si este pero siempre los alámbricos tienen un poquito más de eficacia. Recordemos que Veracruz fue el primer estado de la República Mexicana que tuvo en su constitución el concepto de derechos humanos. Con la reforma a la constitución local, que los reduce 84 artículos que se promulgan en aquel entonces con Miguel Alemán, y que a la fecha sigue vigente, y que contempla el concepto de derechos humanos en esta ordenanza local. Fue una reforma de avanzada que consideró figuras jurídicas novedosas que lamentablemente a la fecha son obsoletas y ya no tienen ningún alcance, pero en su momento de haberles dado seguimiento hubieran convertido a Veracruz en uno de los estados más avanzados en protección de derechos humanos. Recordamos que esa reforma de 2000 de Miguel Alemán incorporó figuras interesantes: reconocimiento de autonomía de derechos indígenas, servicio profesional de carrera, organismos autónomos consolidados, pero generó el concepto de derechos humanos a rango constitucional y estableció estas famosas salas para establecer los famosos juicios de protección de derechos humanos. La academia determinó que esto era algo extraordinario y lo llamaban ya como el amparo local. La primera vez que en el país se le quitaba el monopolio de protección de derechos humanos a la federación y se pasaba a los estados. Lamentablemente, después de cerca de 20 años, estas figuras nunca avanzaron, el juicio no tuvo eficacia y hoy es prácticamente letra muerta. Pero fue la primera vez que tuvimos el concepto de Veracruz y costó trabajo que se entendiera. En 2011 entonces viene toda esta reforma estructural extraordinaria que cambia el andamiaje de protección de derechos humanos y escribe entonces bajo estas reformas del 6 y 10 de junio de 2011 ya por primera vez la reestructuración del capítulo primero para denominarlo de los derechos humanos y sus garantías. Entonces esta reforma trajo entre otros aspectos la modificación del artículo primero, y ese artículo primero, queridas y queridos asistentes, debe ser prácticamente la cabecera de la actuación de todas y todos quienes están en el servicio público. ¿Qué reza sustancialmente uno de los párrafos de este artículo primero? Y cito textualmente: todas las autoridades en los ámbitos de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Luego entonces, cuando vemos esta reforma al artículo primero y vemos que este párrafo es contundente al decir todas las autoridades, nos revela un bagaje de protección amplia y continúa diciendo este artículo primero: se ponderará el ordenamiento jurídico que mejor tutele derechos humanos, y le da vida a ese famoso principio pro homine o pro persona, que es la protección más amplia de derechos humanos. Y entonces este gran bagaje reformista plasmado en el artículo primero da pie a toda una panacea que seguimos comprendiendo y que sigue derivando en modificaciones al aparato normativo vigente, que a su vez seguirá evolucionando. Esa fue nuestra directriz, nuestra primera pauta. Adelante. Gracias. Y entonces, entre todo este bagaje, no podríamos decir que fue a raíz de esta reforma, porque esta reforma, si bien fue en 2011, comenzó a ver sus frutos más adelante. Y lo que sí es importante reconocer es que se dio un espectro reformista que prácticamente no habíamos advertido desde 1917. Y empezaron la derrama de reformas extraordinarias
en materia electoral en 2014, la del sistema anticorrupción con 2015 y 2016 respectivamente, el acceso a la información de 2014 con los antecedentes previos de 2011, y se empezaron a cambiar las estructuras normativas en materia electoral, en materia de acceso a la información, en materia de transparencia, en materia de justicia penal, en materia recientemente ahora en 2019 de justicia laboral. Y entonces nos damos cuenta que esta efervescencia reformista con precedentes tan notorios desde 1917 nos está cambiando prácticamente todo, aderezado con esta visión de protección de derechos humanos que contempla principios que hacen alusión a el espectro internacional. Y entonces, si todo esto lo sumamos, da como resultado una obligación bastante profunda de todas y todos quienes se encuentran en el servicio público. Pero especialmente en las legislaturas hay una responsabilidad ineludible, porque aquí es donde se van a concentrar, a gestar, a estructurar las normas que desde una perspectiva teórica deben responder a las necesidades de los gobernados. Entonces, el compromiso resulta extraordinariamente profundo y también obliga a la capacitación sobre estos nuevos paradigmas. ¿Qué es lo que pasa en algunos casos cuando visualizamos estas responsabilidades? Creemos que la división de poderes en realidad ha generado una autonomía tal que los poderes no deberían inmiscuirse en los asuntos de otros, y he llegado a escuchar, no refiero ni de qué legislatura ni a quiénes, pero he llegado a escuchar que en los poderes legislativos se expresa: es que nosotros somos autónomos y vamos a establecer las normas como consideremos que es lo más oportuno para la sociedad, porque por eso nos eligieron. Y eso quiere decir que no estaremos adecuando los preceptos y los lineamientos de protección de derechos humanos. Eso quiere decir que no visualizaremos los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ese es otro poder. Eso quiere decir que las recomendaciones del Ejecutivo no necesariamente tendrán repercusión en algunos de los casos. Por supuesto que no. El poder del país es uno que para su ejercicio se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Uno que crea las leyes, otro que las ejecuta, y otro más que resuelve las controversias cuando éstas se generan con relación a ese aparato normativo, entre otros aspectos, visto de una manera general. Pero esto no quiere decir que las normas esgrimidas en las legislaturas van a carecer de esa visión que se va taladrando en nuestro máximo constitucional, el Tribunal Constitucional, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que ha pasado cuando hay inobservancia de estos parámetros internacionales, nacionales, y hay inobservancia también de los criterios esgrimidos de los casos concretos que llegan a la Corte? ¿Qué ha pasado? Pues que se esgrimen normas inconstitucionales, violatorias de derechos humanos. Y entonces vienen las consecuencias, que el ciudadano tendrá que exigir sus derechos por la vía jurisdiccional, que las normas podrán inaplicarse o desaplicarse bajo una óptica de control difuso, que se estarán generando declaratorias generales de inconstitucionalidad, e incluso bajo las reformas de la ley de amparo, amparos o por omisión legislativa, por no generar normas atentos a las exigencias de protección de derechos humanos. Y eso es lo que no se puede permitir. No se puede permitir que se generen normas que contravengan derechos humanos, que desconozcan en su totalidad los preceptos de protección de la Corte, o que en su momento puedan ser susceptibles de una impugnación por la vía jurisdiccional. Entonces, por eso debe existir primero una armonización del aparato normativo local, pero después un atento y puntual análisis de las normas que se van a generar a efectos de considerar todas estas estructuras. Y la primera pregunta obligada, sobre todo en esta materia que vamos a ver tan amplia, miren, el acceso a la información y la protección de datos personales, sustancialmente lo encontramos contenido en ese artículo 6 constitucional,
que derivó de diversas reformas que a su vez, a través de las leyes reglamentarias, estructuraron estas leyes de protección de datos personales, de datos en manos de particulares, general y federal de transparencia y acceso a la información, y que a su vez consolidan las responsabilidades de estos organismos autónomos que a su vez se estructuran, por supuesto, bajo los institutos de transparencia locales, federal, estas unidades de transparencia, y van cimentando toda una estructura que debe garantizar ese acceso a la información y la protección de datos. Esto se vio también potencializado cuando llega este nuevo sistema nacional anticorrupción y estatales, que también le empieza a inyectar una importante fibra a la rendición de cuentas, y que para combatir uno de los cánceres más arraigados en el país, como lo es la corrupción, pues comienza a visualizar estos nuevos esquemas para generar una mayor y más eficaz rendición de cuentas, que la transparencia y el acceso a la información